Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Díaz, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Escuela de Derecho. A continuación realizaremos la presentación de nuestro trabajo final de grado con respecto al Diplomado de Derecho Aeronáutico Internacional, bajo la tutoría del capitán Max Mandry. Nuestra investigación se basa en el análisis del régimen de responsabilidad civil derivada por accidentes e incidentes aéreos en la legislación venezolana. Ok, el presente estudio está enmarcado en el ámbito del derecho aeronáutico internacional y además está asociado con la línea de investigación de Estado, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Nuestra, nuestra investigación tiene como finalidad analizar la responsabilidad civil por accidentes e incidentes aéreos en la legislación venezolana. Ok, capítulo 1, situación del problema. En Venezuela, la responsabilidad contractual derivada de la prestación de servicios de transporte aéreo de personas y bienes está regulada en la Ley de Aeronáutica Civil. En razón del caso que pueda presentarse, establecer así criterios de responsabilidad por daños que puedan surgir durante la actividad misma. La actividad aeronáutica es un hecho social de orden público y naturaleza mercantil que implica riesgos intrínsecos. La complejidad técnica de los siniestros dificulta la determinación inmediata de las causas, lo que genera incertidumbre en la reparación de daños. Por lo tanto, es necesario armonizar la interpretación de la ley de aeronáutica civil con los estándares de indemnización internacionales para evitar indefensión. Okay. Los objetivos de la investigación. Como objetivo general tenemos el analizar la responsabilidad civil por accidentes e incidentes aéreos en la legislación venezolana. Y los objetivos específicos, conceptualizar los accidentes e incidentes aéreos según la ley de aeronáutica civil y su relación con el derecho aeronáutico internacional. Otro de los objetivos es describir los aspectos fundamentales de la responsabilidad civil por accidentes e incidentes aéreos. Y por último, determinar los aspectos jurídicos que rigen la responsabilidad civil por accidentes e incidentes aéreos en Venezuela. Okay. La justificación de la investigación. El proceso de esta investigación se basa en analizar los aspectos fundamentales. En los aspectos fundamentales de la responsabilidad civil que derivan los accidentes aéreos en la legislación venezolana, a fin de responder e identificar las consecuencias jurídicas que derivan estos accidentes, de acuerdo con el cumplimiento de la ley de aeronáutica civil. Esto, asimismo, se traza 3 niveles que permiten alcanzar la temática de estudio. Estos son: a nivel jurídico, analiza la transición hacia la responsabilidad objetiva fundamental para la seguridad jurídica del sector. A nivel social, se enfoca en la protección de los derechos humanos y patrimoniales de los pasajeros y de terceros en superficie. Y a nivel académico, se vincula con la investigación, con la línea de investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua sobre el Estado, Derecho y Justicia, aportando una visión actualizada sobre el resarcimiento de daños. Capítulo 2, marco teórico. Los trabajos consultados relacionados con el tema de estudio fueron los siguientes: Sánchez 2015, revisión actualizada del contrato de transporte aéreo. Y esto analiza la evolución de la responsabilidad del transportista, ya que analiza
analiza la evolución de la responsabilidad del contratista desde una perspectiva global, que es fundamental para entender la transición hacia un sistema objetivo. Otro de los títulos es la investigación técnica versus la investigación judicial en accidentes aéreos. Y este establece una distinción crítica entre determinar la causa de los siniestros y determinar las responsabilidades legales. Por último, Duque 2013, análisis de la regulación jurídica en las enfermedades psicosociales de los trabajadores de transporte aéreo en Venezuela. Y este se enfoca en el factor humano y las condiciones de seguridad en el entorno venezolano, vinculando la salud personal con la prevención de incidentes. Aspectos conceptuales. En nuestra investigación tuvimos que tener en cuenta ciertos conceptos fundamentales, como el accidente aéreo. Y el accidente aéreo es todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave. ¿Qué ocurre en el momento en que una persona entra a bordo con la intención de volar? Y en el momento de que todas las personas han desembarcado, que ocasionen lesiones o daños considerables. Incidente aéreo. Este es todo suceso relacionado con la actualización de una aeronave, distinto a un accidente que afecte o pueda afectar la seguridad operacional. La responsabilidad aeronáutica. Esta es la obligación que tiene la obligación legal que tiene el explotador para reparar los daños y perjuicios causados a pasajeros, equipajes, carga o terceros en superficie, como consecuencia de la actividad aeronáutica. El riesgo creado. Esta es una teoría que se fundamenta en la responsabilidad objetiva. Y esto dice que quien se beneficia de una actividad lícita pero peligrosa como lo es la aviación, debe asumir las consecuencias por daño que puedan generar durante la actividad. Esto independientemente de la culpa. El nexo casual. El nexo casual es un vínculo jurídico y fáctico necesario entre el hecho vuelo-accidente y el daño producido para que nazca la obligación de indemnización. Tipo de responsabilidad civil en el transporte aéreo. Uno de ellos es la responsabilidad contractual, y su origen deriva del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de transporte, como el billete de vuelo o la guía aérea. Los sujetos son los pasajeros o el expedidor de carga. Y los supuestos son muerte o lesiones del pasajero, retraso en el transporte o pérdida o daño en el equipaje y mercancías. Por otro lado, tenemos la responsabilidad extracontractual, y su origen deriva del hecho ilícito o del riesgo sin que exista una relación previa entre las partes. Los sujetos son terceros en superficie o personas ajenas a la operación de transporte. Y los supuestos son daños causados por caídas desde la aeronave o colisiones. Estas comparten un elemento en común, y es que ambos en la legislación venezolana, en este caso la ley de aeronáutica civil, tiende a la objetivación de daños, protegiendo a la víctima independientemente de la intención del transportista o del explotador. La responsabilidad civil en el transporte aéreo. La responsabilidad civil en el transporte aéreo se conceptúa como una contestación ágil a un hecho que lesiona en forma adversa a personas que tienen que ver con el transporte. Aquí es cuando hablamos de la responsabilidad contractual. Y además a personas que son
que son ajenas, que son extrañas a la operación a la operación misma de transporte. Aquí es donde nos referimos a la responsabilidad extracontractual. Su objetivo esencial es resarcir el daño ocasionado. En la mayoría de los casos en la mayoría de las situaciones no se tuvo el propósito de causarlos, o fue el resultado de una situación impredecible. Ok, el sistema de responsabilidad objetiva. Su fundamento, la teoría se basa en la teoría del riesgo de provecho, y es quien explote una aeronave para obtener beneficios debe asumir los daños que la actividad que genere la actividad aeronáutica. Esto aún sin existir culpa o negligencia. Su finalidad es garantizar la justicia social y la celeridad de la reparación a las víctimas ante la complejidad de los siniestros. La característica de la legislación venezolana: inversión de la carga de la prueba. Esto nos establece que el afectado no debe demostrar la culpabilidad del transportista, sino el daño y el nexo casual. La limitación de la responsabilidad. A cambio de esta responsabilidad aeronáutica, la ley suele establecer límites máximos de indemnización, salvo que se demuestre dolo. Y el carácter imperativo. Estos son los acuerdos que intenten. Esto se basa en que los acuerdos que intenten exonerar la responsabilidad antes de ocurrir el hecho son nulos de toda nulidad. Okay, los aspectos legales. Esto supone todo material legal para coadyuvar y fortalecer nuestra investigación. Las leyes utilizadas en este trabajo fueron las siguientes: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convenios internacionales, el Código Civil venezolano y la Ley de Aeronáutica Civil. Capítulo 3. Metodología. El enfoque de la investigación fue cualitativo, ya que se centra en la interpretación de normas jurídicas y principios del derecho aeronáutico. Tipo de investigación: analítica y crítica, ya que busca no solo describir el régimen de responsabilidad, sino evaluar la eficiencia en el contexto venezolano actual. Y el diseño de la investigación fue bibliográfico y documental, ya que fue basado en la revisión de recolección de datos, como observación documental y arqueos bibliográficos, y análisis de contenido de instrumentos legales. El procedimiento: se inició con la fase de selección, que fue un arqueo de fuentes, luego la fase analítica de estudios de responsabilidad del objetivo, y la fase sintética, la elaboración de conclusiones y propuestas. La conclusión: en la transición del sistema de responsabilidad se confirma que Venezuela ha migrado de una responsabilidad subjetiva que se basa en la culpa a una responsabilidad objetiva que se basa en los riesgos. Esto es donde el explotador debe reparar el daño causado solo por el simple hecho de ocurrir durante el ejercicio de su actividad aeronáutica. Con respecto a la prevalencia del orden público, el transporte aéreo en nuestro país no es solo una actividad mercantil, sino un hecho social de orden público, lo que obliga al Estado a garantizar mecanismos para una indemnización
unos mecanismos de indemnización efectivos y expeditos. Okay. La eficacia de la ley aeronáutica civil. El marco legal vigente permite una protección al pasajero, siempre y cuando se logre determinar el nexo causal entre el daño entre la actividad aeronáutica y el daño patrimonial o moral sufrido. Y en relación a la armonización internacional, existe una necesidad imperativa de mantener la interpretación de los tribunales en sintonía con los tratados internacionales, como el Convenio de Montreal. Esto para evitar disparidades en las cuantías indemnizatorias. Recomendaciones. Una actualización jurisprudencial. Fomentar la especialización de los jueces en materia aeronáutica. Esto para unificar los criterios sobre la valoración daño moral en accidentes. Una cultura de prevención. Fortalecer los mecanismos de investigación técnica de incidentes para reducir la litigiosidad mediante una mejora de estándares de seguridad. Y la divulgación académica. Continuar con las líneas de investigación que vinculen la responsabilidad civil con las nuevas tecnologías y la automatización del vuelo. Para culminar, queríamos dejar un mensaje, una frase, es esta: la justicia en el aire no es solo una norma, es el compromiso de que ninguna distancia es tan grande como la responsabilidad de proteger la vida y la dignidad humana. Esta ha sido nuestra presentación, espero que haya sido su interés. Muchas gracias.